Mover montañas, un retrato de nuestros pueblos de montaña. Esta serie retratará la vida en los territorios de montaña y las actividades económicas que desarrollan sus habitantes para poder vivir en ellas. Pero para visitarlas no acudiremos a un mapa político, sino más bien geográfico, porque España, aunque está dividida por comunidades autonómicas y provincias, también tiene otra división más pequeña, más cercana y más desconocida: las comarcas. Decía mi gran amigo, el profesor Fuentes Quintana, que el patrimonio histórico de antaño son las rentas de Ogaño. Puede parecer extraño, incluso utópico, pero esta teoría se cumple en numerosos pueblos de montaña. Los arquitectos solemos dibujar los monumentos para fijar en nuestra memoria cada uno de los detalles del edificio. Del mismo modo, las tradiciones, el pasado, pueden fijar población en un territorio, convirtiéndose en herramientas generadoras de desarrollo, capaces de reconstruir futuro partiendo de nuestra propia historia. Aquí, en estos pequeños pueblecitos de montaña, descubriremos que la máxima del profesor Fuentes Quintana es cierta. Veremos cómo sus gentes han aprendido a valorar el patrimonio que les rodea, las viejas piedras, y las han convertido en iniciativas económicas concretas. Estas vacas van unidas al paisaje porque son autóctonas de Cantabria, entonces van unidas por la climatología, por el mal terreno que tenemos y todas esas cosas, por eso es esta vaca. Queremos saber cómo se consigue este reto, cómo el patrimonio puede generar desarrollo, y por ello vamos a viajar. Iremos al norte de España, a la montaña palentina y a la cordillera cantábrica, tierras que tradicionalmente han vivido de la agricultura y de la ganadería. En este momento no hay más que 2 niños en el pueblo, gracias a que un matrimonio que no se fueron los padres, ellos continuaron con el negocio familiar del ganado, pero lo que nos queda, quitando esos 2 niños, el resto de gente ronda los 80 años. Añoras pues a veces ciertas comodidades, ¿no? El decir un día de invierno a las 8 de la tarde pues me salgo a ver una película o me quiero ir a ver una actividad de teatro. Aquí pues ese tipo de cosas no son tan fáciles. Desde las instituciones lo que pretenden es que el principal problema que suelen tener estas zonas es la despoblación, y la despoblación de gente activa, porque además no solamente es que haya poca gente, sino que es gente muy mayor. El caso es que es curioso, que llegan los políticos y dicen los unos: nosotros tenemos 23 iniciativas para evitar la despoblación. Viene otro partido y dice: nosotros tenemos 30 y tantas. Yo ya les he dicho, es mucho mejor que tengáis 3 y las 3 que pongáis que las cumpláis. Pero hay otros problemas que no se tienen en cuenta. Ese es el problema de las mentalidades. Es muy difícil hacer pensar a la gente no solamente que tu zona tiene que cambiar, sino que tienes que vivir de otra cosa y cambiar tus mentalidades. Tenemos también la situación esa de que hemos vivido del terruño, de lo nuestro. El reivindicar parece que nos cuesta trabajo, nos cuesta dinero. Aparte de eso, de que somos poco reivindicativos, también ocurre que tenemos pocos votos. Y a la hora de la verdad, lo que cuenta son los votos. En pleno corazón de la montaña palentina, en Cervera de Pisuerga, visitamos el Museo Etnográfico de Piedad Isla. Ella es una de las primeras mujeres fotógrafas de nuestro país. Ha visto pasar a través del objetivo de su cámara la historia de una comarca y la vida de sus gentes. Retazos de un tiempo pasado que ahora guarda y muestra en su casa museo.
Hoy estamos de suerte porque somos invitados de un auténtico personaje para la memoria y de la memoria. ¿Cuántos años llevas, Pilar? Pues mira, yo empecé a trabajar como profesional en la fotografía el año 53 y desde entonces pues no lo he dejado. ¿Qué tipo de fotografía hacías? Yo sobre todo me gustaba retratar la vida de la gente. Lo que más me ha interesado siempre han sido la gente. Cuando yo iba a los pueblos a hacer fotografías, pues la gente me introducía en sus casas, conocía a las familias, conocía los problemas que tenían. Cuando yo era joven, toda la gente a la que yo iba a hacer fotografías que pasaban de 60 años, les consideraba mis abuelos. Y les he querido porque he visto, y eso ha condicionado en parte mi vida, porque les he visto vivir una vida tan sacrificada, que también fue la que tuvieron mis abuelos. Y mis padres. Y la mayoría de la gente. Una de las razones principales para instalar el museo es mantener su memoria. A mí no me cabe en la cabeza que porque hayan muerto hace unos años, con lo que les debemos, ya ni les recordemos. Y además la razón principal de instalar el museo fue que yo había hecho unas fotos a unas señoras hilando en un pueblo y las estaba poniendo en el escaparate, las señoras hilando y una rueca. Y entra una hija de inmigrantes y me dice, ¿y ese palo que estás poniendo ahí qué es? Y yo dije, pues tú no sabes que esto es una rueca. Si tu madre está harta de hilar y tu abuela y todos. Pues no lo sabía, porque su madre no se lo había dicho. Les daba, yo la pregunté luego a su madre, ¿por qué no les habéis dicho a los hijos cómo era vuestra vida? Dice, a mí es que me daba un poco de vergüenza. Tú tienes un archivo fotográfico inmenso Sí. que en la actualidad, gracias a un programa europeo, se está digitalizando. Sí. ¿Qué sensación te produce Uy. el que se estén digitalizando y pasen a soportes magnéticos y a internet en su día tus fotografías? Cada fotografía a mí me trae una vivencia, un recuerdo. Esta persona, ¿qué le pasó? Que se fueron, porque muchos ya sabes que emigraron en aquella época, pero yo he seguido teniendo contacto casi con la mayoría, porque volvían en vacaciones al pueblo. Pues he seguido casi toda su trayectoria y les pregunto, ¿qué tal los va en la vida? ¿Qué tal? Y me dicen, pero con un orgullo así, tengo un hijo abogado, tengo un hijo médico. Y yo me pregunto, fíjate que nunca me dicen, tengo un hijo muy feliz, tengo un hijo más bueno. O sea que han llegado a lo que ellos creen el triunfo cuando sus hijos han hecho lo que ellos no pudieron hacer. Y por un lado me da una cierta pena pues pensar que se ha dejado la vida en los pueblos para ir a una ciudad para tener solo eso. Avanzando un poco más hacia el norte, llegamos a Resova. Aquí encontramos a una pareja singular. Ella es técnico en comercio exterior y pasó unos cuantos años viajando de un lado para otro, hasta que un buen día llegó a esta pequeña aldea de Palencia y conoció a un ganadero, Simón. Desde entonces decidió establecerse aquí, en Resova. Nos encontramos en Resova, un pueblo al norte de Palencia, que aquí denominamos montaña palentina. Tenemos unas 220 madres de ganado vacuno, que es una raza parda de montaña, que es una vaca de muy excelente conformación y de unas cualidades muy buenas para la carne. Yo soy de San Sebastián, ahí estudié hasta la carrera y al finalizar la carrera empecé a trabajar en áreas internacionales. En total estuve 8 años trabajando en el exterior, tanto en América como Asia y países de Europa. Y luego ya en diciembre de 2000, volví aquí ya con idea de asentarme aquí y desde aquí viajar, en lugar de que fuera al revés. Y entonces en 2001, pues haciendo una excursión para conocer esta zona, pues conocí a Simón. Y bueno, pues de 2001 hasta ahora, pues
hemos ido dando vueltas a qué hacer. He visto que por una cuestión de forma de vida, de mantenimiento de unos valores, de una forma de vivir, de unos recursos que hay aquí, pues, bueno, al final he llegado a la conclusión que igual esto tiene unas singularidades que por lo menos merece la pena probarlo. Primero de todo, a mí lo que me parece importante es formarme yo, porque me gustaría ser de utilidad y para ello me parece importante estar formada en la zona donde he venido a vivir. Pues estoy aprendiendo las características de Castilla y León, por qué es un territorio tan difícil de gestionar, es una gran amplitud, es el tercer territorio más amplio en Europa, después de uno en Suecia y otro en Finlandia, con una población muy dispersa, con dificultades para la creación de nuevos nichos de empleo, mantenimiento de la gente joven, y yo creo que hay recursos como para ser capaces de darle la vuelta y depende de muchas cosas que realmente hay que alinear para que se vea el beneficio aquí, para la gente de aquí, por supuesto los visitantes, pero que se genere un potencial en base a los recursos que ya existen aquí. Vamos a sacar ya la página web de la carne de Cervera de Pisuerga en la montaña palentina, que es una herramienta de darnos a conocer pues, a nivel internacional. Todo eso va a dar a conocer un elemento que ya está aquí y que está bien desarrollado y muy consolidado. De hecho, aquí en la zona hay gente que viene directamente a pedir esta carne. Y ahora solo falta hacerlo conocer un poco más allá. El invierno es, sin duda, la estación más dura del año, especialmente aquí en la montaña. La nieve, el frío y el hielo consiguen que una buena parte de estos pueblos queden aislados. Apenas hay nada que hacer, el tiempo pasa lento y las horas pueden llegar a parecer eternas. Hoy en día, los niños tienen la televisión y la PlayStation. Pero ¿cómo se divertían antaño, cuando aún no existían este tipo de entretenimientos? En San Juan de Redondo, Benjamín, uno de aquellos niños de antaño, responde a nuestra pregunta. Esto es un juego ancestral que se llama bolo llano. Consiste en poner 10 bolos que normalmente tienen que estar a una distancia de 85 centímetros unos de otros. Para comenzar a jugar se tiraba una perra al alto y el que acertaba, ese era el que ponía raya. Entonces los otros eran los que tiraban. Entonces se viene ya jugando de tiempos ancestrales, era una manera de ocupar el ocio. Se jugaba por las mañanas después de salir de misa y por las tardes. Había competiciones por fiestas. Por fiestas se solía poner concursos en los cuales participaban de muchísimos pueblos y mucha gente. Hemos grabado bien, tú. Yo recuerdo de mozo, cuando me tocó vivir aquellos años, que éramos unos 27, 28 mozos. 28 mozos. Hoy prácticamente no quedan nada más que 4 o 5 que se dedican un poco pues, a la ganadería o la albañilería. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día las personas mayores, que son lo que hay cantidad, se marchan todo el mundo a vivir, si pueden, con los hijos que viven en las capitales o así. Entonces, ahora en invierno la verdad es que aquello está, que a veces tiene que pasar un hospital robado. El invierno ha cambiado muchísimo porque antes las vías de comunicación, yo recuerdo en mi pueblo, de chaval, pues tener que hacer túneles inclusive para salir de las casas. Hoy aquello ha pasado a la historia y ya no es así. Luego también para bajar desde mi pueblo a Cervera, que son 2 kilómetros, pues igual tardábamos un día todo el pueblo para abrir la carretera. ¿Qué era lo que traía eso consigo? Pues al estar tanto tiempo, por decirlo de alguna forma, incomunicados o mal comunicados, pues se celebraban tertulias, por decirlo de alguna forma. Entonces se estrechaban lazos y se jugaba pues, a muchísimas cosas. En las casas solía hacer la velada, que llamaban, que esa se acababa la velada el día de las candelas, y ese día se hacía una fiesta popular. La juventud, ¿cómo se divertía o cómo nos divertíamos? Pues había una casa que llamaban la casa de concejo, que era la casa del ayuntamiento, y esa tenemos que ir a pedirle el permiso al alcalde, y allí con el tambor y la pandereta se hacía pues el baile.
Los días transcurrían, pues, si no monótonamente, porque ¿qué tenías que hacer? De casa a la cuadra, porque claro, normalmente se vivía de la ganadería, y de la cuadra, pues en tal caso a la fragua, que decía días de agua, días de fragua. Allí se juntaban los vecinos, allí se contaban sus chascarrillos, ¿entiendes? Y pues así transcurrían los días del invierno. Días de agua, días de fragua, de casa a la cuadra y de la cuadra a la fragua. Y allí nos vamos, a la ferrería Cades, en Puente la Rudo, en Cantabria. El negocio se fundó en 1750 y Antonia es descendiente directa de quienes lo pusieron en marcha. Hoy en día se ocupa de cuidar el jardín de la casa de los fundadores y de mantener viva la llama de la tradición de las ferrerías, para enseñar lo duro que era convertir el mineral en hierro. Antonia, descendiente de los fundadores de esta famosa ferrería, pero sobre todo conservadora de la casa que hizo el fundador de la ferrería allá por 1750 y la que mantiene el jardín. Pero bueno, ¿qué es esta afición? ¿Cuesta mucho mantener un jardín como este? Pues no cuesta mucho y además es mi vida, por así decirlo. Yo sin plantas no sabría vivir. Dicen que vienen aquí los novios a hacerse fotos. ¿Y cuesta mucho mantener una casa como Pues esta? sí, el mantenimiento de la casa es francamente caro, porque las cosas se van deteriorando como todo en este mundo, y sobre todo por las humedades. A veces no estoy orgullosa, a veces me duele, porque es una carga que casi tengo que llevar yo sola, porque mis hermanos tienen otras ocupaciones, nos han propuesto venderlo para hacer un hotel, pero eso no lo haríamos nunca. Mientras nosotros vivamos nuestra generación, no. Pues sí que cuesta trabajo y cuesta mucho dinero mantenerlo. Y eso te agobia. Pero por lo demás, pues sí le tenemos cariño y lo cuidamos todo lo que podemos. Eso se nota, ¿eh? No hay más que ver las plantas. Mucho cariño. Y Nos ver la damos casa. las palizas, padre, mi marido y yo aquí limpiando. Ahora hay menos hojas que se caen, pero la magnolia, por ejemplo, en verano está cambiando la hoja y todos los días lo limpiamos porque, claro, las cosas son bonitas, pero tienen que estar limpias. Muchísimas gracias. Siga conservándolo muchos años y mantenga Gracias la a tradición. usted por venir a visitarnos, ha sido No un me diga placer. eso, que lo tengo que cortar a lo mejor. Y un honor, no lo corte, ¿eh? A los pies del Golobar, en Palencia, se encuentra Barruelo de Santullán, un pueblo que en origen vivió de la agricultura y la ganadería, y más tarde del carbón, de la mina. Por aquel entonces, durante el auge del carbón, Barruelo era, después de la capital, el núcleo más populoso de la provincia. Hoy, ya cerradas las minas, aquellos tiempos son tan solo un recuerdo. Aquí charlamos con Fernando Cuevas, historiador y guía del Centro de Interpretación de la Minería. Esta zona, como todas las zonas de montaña, tradicionalmente eran de agricultura y una ganadería de montaña con muy pocos habitantes. Pero tuvo la suerte de que se encontró el carbón. En unos años en los que el carbón empezaba a ser lo más importante y en lo que se basa toda la revolución industrial, los yacimientos de Barruelo tenían una suerte respecto al resto de los yacimientos españoles. Estaban cerca de una de las líneas de ferrocarril más antiguas, que es la que unía Reynosa con Alar y luego unió con Madrid.
Casi todo el mercado de Madrid en el siglo XIX se abastecía del carbón de Barruelo. Hasta que Renfe empieza a cambiar el ferrocarril a vapor por el ferrocarril eléctrico, entonces ya no necesita las minas de Barruelo que pertenecen al Estado y las gestiona Renfe y decide venderlas. Pero parece que los resultados no eran los esperados y a los 3 o 4 años de venderlas deciden el cierre definitivo. Entre 1969 y 1972 se cierran por completo todas las minas de Barruelo. Un pueblo que solo vivía exclusivamente del carbón, que no había desarrollado ningún tipo de industria paralela, va a perder la única forma de trabajo que tenía el pueblo. Toda la gente tiene que emigrar. Casi todos los mineros de Barruelo se tienen que ir y emigrar, con lo cual el pueblo queda completamente casi vacío. Una vez que estas zonas mineras que han vivido eminentemente del carbón entra en crisis la única forma de subsistencia, entran en crisis también las identidades. Son unas crisis económicas, pero sobre todo son también crisis sociales. No solamente se está destruyendo la forma de trabajo, sino se está destruyendo las costumbres, la sociedad. Cuando estas sociedades entran en crisis es cuando empiezan a surgir las ideas de los museos. Cuando una sociedad está en auge, nadie piensa en hacer algo para recordar cómo era, porque está. Entonces, dentro de este ámbito es cuando surge también la idea de crear un centro de interpretación en Barruelo, desde el cual se consiga que no se olviden todas estas formas de vida, todos estos hábitos, este trabajo ya en desuso, y además las costumbres, las fiestas y un poco todo. De la ruina económica de Barruelo surgió la idea de crear un centro de interpretación de la minería como forma de recuperar y preservar la identidad de un pueblo. Igualmente, de las ruinas de un viejo monasterio, el convento caído en Aguilar de Campoo, surgió la Fundación Santa María la Real, una institución que cuenta ya con casi 200 trabajadores. Charlamos con su director para que nos aclare cuáles son los objetivos y el alcance de esta institución. Juan Carlos, ¿cómo es posible que de esta ruina haya salido un modelo nuevo de desarrollo social? Bueno, porque se entendió que el patrimonio podía suponer una de las más importantes pruebas de que se puede hacer rentable muchas cosas, ¿no? Que hay nuevos yacimientos de empleo y el patrimonio se ha convertido en uno de estos, ¿no? Santa María la Real llevamos ya casi 30 años desarrollando este modelo, con casi 200 personas trabajando, y siempre en la vertiente de que el patrimonio se estudia desde el punto de vista cultural, naturalmente, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Con la Enciclopedia del Románico abordáis toda la península ibérica. ¿Estáis en la globalización? Bueno, desde aquí pensamos que hay que pensar en local, pero actuar en global, ¿no? Entonces la Enciclopedia del Románico seguramente sea el programa más importante de investigación del patrimonio que se está desarrollando hoy en España, ¿no? Porque es un programa completamente interdisciplinar, se hacen todos los estudios históricos, se hacen todas las planimetrías de todas las iglesias románicas de toda España y se hacen las fotografías, bibliografía con un montón de especialistas, desde la academia, desde las universidades, hasta chavales que con programas de escuelas taller pues les vamos introduciendo en el mercado laboral. Canal Patrimonio pues pretende ser la referencia audiovisual en cuanto al patrimonio en España y en el mundo entero. Radioficios es el gran programa de todas las iniciativas que, teniendo como presente los oficios, pues sean capaces de desarrollar iniciativas empresariales lo más grandes posibles. ¿Es sostenible vuestra experiencia? Entendemos la sostenibilidad en su triple vertiente, ¿no? Desde el punto de vista económico, fundamental, tiene que ser una iniciativa que genere recurso económico, valor añadido, tiene que ser una iniciativa que desde el punto de vista ambiental o patrimonial sea respetuosa, y lo que estamos haciendo es agregarle valor al patrimonio, y por último tiene que ser una iniciativa que socialmente pues, aporte beneficios a las personas. O sea que aquí podríamos decir que las ruinas de antaño son el patrimonio y las rentas de Ogaño. Efectivamente,
aquí lo podemos decir. Nuestro desafío es conseguir que lo podamos decir en muchos más sitios, que seamos capaces de exportar nuestro modelo o que en otros territorios vean que el modelo funciona y que pues lo apliquen, evidentemente. Bueno, con ese entusiasmo y con esa capacidad no me cabe la menor duda de que lo conseguiréis. La confluencia entre tradición y nuevas tecnologías no solo queda patente en el mundo de la restauración y conservación del patrimonio. Aquí, en la comarca de Aguilar de Campo, encontramos otro sector en el que también es evidente esta unión de tradición y modernidad. Nos referimos a la repostería, a la fabricación de pastas, dulces y especialmente de galletas. En el obrador del convento de San Andrés de Arroyo, las monjas de la Orden del Císter continúan elaborando sus recetas de forma totalmente artesanal, con paciencia y mucho cariño. Sus dulces son una bendición para el paladar y un recurso para la subsistencia y el mantenimiento del convento. En las proximidades encontramos la fábrica de galletas Gullón, una empresa de tradición centenaria que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que comenzó siendo una pequeña industria familiar se ha convertido en una gran empresa, en la fábrica de galletas más grande de Europa. Sus productos se exportan a más de 60 países y lo más importante, hoy por hoy da empleo directo a más de 600 personas de la comarca. ¿Qué encantos tiene la montaña palentina? ¿Qué tiene esta montaña? Mucho, 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 mucho. A mí la montaña me ha atrapado y yo ya no me puedo marchar de Cervera. Yo me imagino que a lo mejor un poco cuando me muera va a ser eso. Pierdes este cuerpo que te aprieta tanto y ya te molesta y se pone enfermo y vuelas libre. Yo eso lo he sentido en las montañas. Yo puedo ir al monte e ir a sitios donde nunca ninguna persona humana ha puesto el pie. Yo me entiendo con los árboles y con los ríos, les entiendo su lenguaje. Yo puedo estar sola y nunca he sentido la soledad, porque tienes comunicación con todo. El tiempo transcurre, pasa deprisa, casi tanto como el tren de alta velocidad. Por eso a veces conviene parar un instante y reflexionar, para después continuar avanzando, reconstruyendo futuro sin olvidar el pasado.